Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un programa más de este canal de YouTube, Tomémoslo con calma. Pues bueno, hemos estado entrevistando a gente que ha estudiado ramas del derecho y hoy pues no es la excepción. Tenemos a una invitada muy especial para un servidor porque pues bueno, aparte de que me dio clases en la facultad, pues también ha desarrollado un poco la rama laboral y a su forma y se ha extendido con su experiencia, abarcado no nada más en Nuevo León, sino también en varios estados de la República. Entonces, hoy tenemos una persona que trae un tema muy interesante en relación con todo el aspecto del trabajador. Y pues bueno, encantado de tenerla aquí, a la licenciada Arely. Hola, muchas gracias. Hola, mucho gusto, bienvenida. Gracias, muy amables por su invitación, agradecida de estar con ustedes. Me honran el que hayan pensado en mí y en haberme invitado, de verdad, muchísimas gracias. Yo pensé que se iba a hacer de que, no, pues iba a cobrar mucho, dije. Bueno, íbamos a llegar al precio. Sí, dije, hay que echarle el cochinito, pero no, la verdad, muy accesible la licenciada. Licenciada, primero, ¿cómo empieza el gusto por el derecho, por la rama laboral? Yo creo que más adelante se dio, pero al principio, ¿cómo fue sus principios en la abogacía? Fue algo bien raro. Siempre decía, yo quiero trabajar en algo donde haya muchos papeles. No sé por qué, de niña decía, yo quiero ver algo donde haya muchos papeles. A lo largo de la historia de mi vida académica entro a Ciencias de la Salud y yo digo, no, quiero algo que tenga que ver con Ciencias de la Salud. Creo que por ahí me voy, pero por azares del destino no me fui por esa rama. Y en una ocasión una maestra nos decía, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Cómo se quieren ver? Visualícense cómo se quieren ver y de ahí determinen qué es lo que van a hacer. Entonces yo decía, pues yo me quiero ver formal, yo me quiero ver así. Entonces dije, no, pues lo mío es por el derecho. Okay. Entré a la licenciatura en Derecho, desde el primer día quedé enamorada y yo decía, esto es lo mío, aquí me veo. Sí. Pasó el tiempo, seguí estudiando y cuando conocí la materia de Derecho Laboral, tuve un maestro excelente, Ceo Verón, que de verdad yo decía, me transmitía la pasión por el derecho laboral y él nos abrió puertas, hice mi servicio en Secretaría de Trabajo en el estado de Veracruz. Él me abrió puertas ahí, entonces cuando yo entré, conocí más el área, yo dije, aquí. Okay. Entonces terminé y el primer despacho en el que me encontré laborando, pues fue un despacho de materia laboral que representaba patrones. Entonces, ahí, o sea, poco a poco, pues ahí se fue dando mi gusto. Porque sí muestra una combinación de acentos muy particular. Porque aquí platicando antes de la grabación me decía que es nacida en Ciudad de México, bueno, ahorita Ciudad de México, antes Distrito Federal, después Veracruz y luego después Monterrey, ¿verdad? Y Puebla. Ok. Sí, anduve brincando. Entonces, egresa de la carrera allá en Veracruz y luego empieza aquí en Monterrey a trabajar yo egreso de la carrera en Jalapa, Veracruz, y ahí entro a un despacho. Yo estoy litigando desde el 2010 más o menos, un poquito antes de egresar. Estuve varios años allá y yo llegué a Monterrey en el 2018. Ya en cuestiones laborales, pues yo tenía esa necesidad de buscar otras áreas de oportunidad, donde crecer y eso, entonces buscando, pues ya sabes, bendito internet, dónde me puedo ir, que yo diga que ahí puedo, pues a lo mejor seguir como ampliando mi conocimiento y todo, entonces pues Monterrey estaba como muy fuerte en cuestión de empresas, siendo que pues yo ya veía esa parte principalmente de patrones, ¿no? Entonces, hoy laboral, entonces yo dije, pues donde haya empresas, allá voy. Y ya fue que llegué aquí a Monterrey en el 2018, del 18 para acá estoy aquí. Ok, no fue complicado, o sea, ¿llegó ya con el trabajo o llegó aquí? Dije, primero casa y luego trabajo. Me vine sin trabajo, sin casa, y sin conocer a nadie. Y sin dinero. Y sin dinero. Sí, me vine sin trabajo, sin casa y sin conocer a nadie. Con uno de mis hermanos platicaba, él es comunicólogo y él me decía, no, pues yo también necesito algo más.
Y pues vámonos. Entonces nos venimos, así como que conocimos una persona por ahí, por medio de otro conocido, nos dio hospedaje, nos estamos muy bien. De ahí uno de mis hermanos entra en gobierno en Veracruz, conoce, su jefe es de aquí, y su jefe le dice, ¿sabes qué? Pues que no estén batallando, que vayan a la casa de mis papás. Nos quedamos de verdad agradecidísimos con esa familia, sí, pues, porque nos abrió las puertas de su casa sin conocernos y nada, nos trataron súper bien. Empezamos a buscar trabajo los dos y bueno, afortunadamente encontré trabajo en una empresa como representante legal de Caminos y Puentes Federales por medio de un outsourcing. Okay. Entonces ahí entré a trabajar, ese fue mi primer trabajo aquí, la Universidad Metropolitana, que empecé a dar clases en la universidad, que fue donde te conocí. Sí. Y bueno, de ahí estuve unos años y ya a partir del 2019 pues ya decidí independizarme y ya abrí lo que es el despacho con una socia. Ah, ok. Así es. Qué bien, qué bien. Bueno, yo la verdad en derecho no sé no mucho. Es su fuerte. No es mi fuerte, pero... Lo tuyo son recibir demandas, ¿no? Exacto. Pero cuando me dijo Juan, va a venir una licenciada especialista en derecho laboral y esas cosas, dije, me interesa. Para que me defienda ahí con los expatrones o cosas que puede uno... tener como ciudadano común ordinario, pues. Sí. Entonces, esta vez que no vino Misa o que no pudo estar aquí acompañándonos, digo, ¿sabes qué? A mí me interesaría a lo mejor más adelante ir preguntando ciertas dudas que a lo mejor a la gente que nos está viendo no sabe. O sea, ustedes como litigantes a lo mejor lo saben desde la perspectiva legal y todo, pero uno desde como trabajador o como gente ordinaria a lo mejor nos pueden sacar de ciertas dudas. Entonces, por eso estoy aquí, pero pues ustedes entren en materia y ahorita, te vas preguntando ustedes me aclaran mis dudas, que a lo mejor van a ser dudas de mucha gente que nos está viendo. No, aparte, la materia laboral, cuando yo inicié, era una materia muy denigrada. Siempre se decía, es que materia laboral, o sea, todo mundo, no, o sea, nadie litiga materia laboral, ¿no? Todo sea penal, civil, digo, como lo más entonces, pero ya cuando lo empiezas a ver de fondo, te das cuenta que la materia laboral no solamente o sea, no se enfoca nada más a ver una relación de trabajo, no, va más allá, a ver, estamos de los dos lados, porque en cualquier día de nuestra vida, en cualquier parte de nuestra vida, o podemos ser trabajadores o podemos ser patrones. Exacto. Entonces es bien importante conocer los dos lados, porque si yo digo, bueno, ahora soy trabajadora a lo mejor, pero más adelante quiero emprender, bueno, ¿y qué sigue? O a lo mejor digo, bueno, soy trabajador, pero pues ¿para qué me interesa? No, eso solamente le corresponde al patrón y dices, bueno, ajá, ¿y tú qué sabes que no te están violando un derecho? ¿Tú qué sabes que a lo mejor tienes toda esta gama de derechos y tú no lo sabes, no los conoces, pues, no los haces valer, ¿no? Entonces realmente es una materia bien amplia, les digo, o sea, entra seguridad social, entra la parte laboral, hasta corporativo, ¿no? Pero porque es bien grande y pareciera y dijera uno, no, pues esa materia a mí no me gusta así, pero en cualquier área de nuestra vida vamos a terminar relacionados con esto. Sí, pues todos trabajamos y tenemos... Así es, entonces siempre terminamos relacionados con esto. Pero ¿cómo le ha gustado relacionarse más con el trabajador o con el patrón? Porque usted ha trabajado un poco más con patrones, ¿verdad? Sí, en cuestiones de lo que es meramente el derecho laboral, me he enfocado más con patrones. He estado más desarrollando en patrones, pero me pasó algo bien chistoso cuando yo inicié con mi socia. Mi socia me decía... Es que si vamos a defender patrones, obviamente yo ya traía como que el tiempo, ¿no? Sí. Entonces ella en esto me decía, pero yo no quiero causar daño a los trabajadores. Y yo le decía, no, a ver, espérate, o sea, son cosas diferentes el decir, a ver, yo represento a patrones, a decir, a ver, yo represento a patrones y pues me paso a traer a los trabajadores o los pisoteo. No. Sí. O sea, mi forma de trabajo es, yo represento a patrones, pero antes de eso yo ya les enseñé cuáles son sus obligaciones, qué es lo que tienen que hacer con el trabajador, o sea, hasta dónde llegan los límites de sus obligaciones, de sus derechos con los trabajadores y que no sobrepasen eso. Luego, entonces, no es venir y aconsejar al patrón, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero sí ha pasado, ¿no? Que en ese ámbito nos consideran los abogados, es que trae abogado, o sea, va a pasar. Alguien, ¿no? Sí. Y no, le digo, o sea, nuestro enfoque, de hecho hacemos cursos para patrones precisamente en ese sentido, que el enfoque es que el patrón conozca sus obligaciones como tal y que no sobrepase los derechos de los trabajadores y que no los pisotee. Ahorita hubo muchas reformas, lo de la NOM 35, la reforma laboral, la desaparición del outsourcing, o sea, hubo muchos cambios
Y no fue, o sea, la intención no era del patrón, a ver, ahora cómo nos vamos a pasar al trabajador, cómo nos vamos a fregar, ¿no? O sea, no. Era, a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué cambios tienes que hacer para respetar lo que al trabajador le corresponde? Exacto. Entonces, esa es la defensa del patrón. En eso nos enfocamos, o sea, cómo el patrón debe de saber hasta dónde llegar y qué tiene que ir implementando, pues, para que también respete los derechos del trabajador. Pero entonces, ¿le ha gustado estar de ese lado, vaya, defendiendo o aconsejando, digamos así, a un patrón? ¿O se le ha presentado la experiencia, siempre se le ha dado así? O me gusta, porque siento que puedo abarcar más. Lo que te comentaba, si yo a un patrón lo asesoro correctamente y le digo, mira, la ley te deja esto, te permite, algo sencillo, jornadas de trabajo. Hay patrones que dicen, no, pues yo necesito que el trabajador esté aquí 15 horas al día, ¿no? Entonces, yo asesoro al patrón y le digo, a ver, no, espérate. Hay jornadas de trabajo establecidas en la ley. Entonces, hay máximas jornadas, no puedes establecer. ¿Por qué me gusta? Porque en esa parte, si yo te asesoro a ti, trabajador, solamente se va a quedar en ti. Okay. Y no va a pasar de ahí. O sea, tú vas a saber, te vas a poder defender. Pero si yo asesoro al patrón, entonces ya beneficié a ti, a todos los trabajadores que estén alrededor de este patrón, que ya le expliqué, que ya lo asesoré, que ya le hice ver, porque a veces es complicado, más cuando son empresas grandes, no tan fácil, cuando ya traen casados con una idea es bien difícil hacerles ver la situación, ¿no? Sí. Pero ese es mi enfoque, o sea, tratar de que el patrón conozca hasta dónde y sepa y aprenda a respetar los derechos del trabajador, para que le digo, o sea, no nada más se beneficie a uno, sino se beneficie a la mayor parte posible de la población, o sea, que haya como más enfoque. Eso en cuanto a la cuestión laboral. Pues de seguridad social, pues sí es de los trabajadores, porque ahí viene la otra parte. Los trabajadores a veces desconocen cuáles son sus derechos de seguridad social, qué podemos hacer, o sea, me ha tocado algunos que dicen, no, pues es que no me toca seguro social, ¿no? Es como que no te toca, o sea, es obligatorio, es una obligación del patrón. Pero lo desconocen, o sea, cosas tan sencillas que a veces a lo mejor ya hay, digo, cada quien en diferentes ámbitos dicen, ay, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Yo creo que hay trabajadores que a veces incluso ni siquiera revisan cuánto es la aportación que le da el patrón, ¿no? O sea, a veces no tienen ni siquiera idea de cuánto le están dando, ¿no? Cuánto le están rebajando, perdón. Bueno, y aquí en Monterrey entonces inicia así y duró mucho tiempo en la primera empresa, ya después cambia y sigue siguiendo el mismo ramo, o sea, sigue en la misma idea, vaya, de decir voy a defender empresas o voy a lo que se le va presentando, lo que... No, bueno, yo entro en el 2018 que llegué aquí, conocí esa empresa, trabajo con ellos, ellos trabajan por licitaciones, se acaba la licitación, entonces me dicen, ¿sabes qué? Se termina, y me dicen, vente a México con nosotros, y yo decía, no, pues ya me salí de allá, ¿a qué me regreso? Sí, y me decía, no, vente, y me decía, en su momento la que era mi jefa, me decía, pues ¿te gusta brincar de estado en estado? Pues bríncate otra vez para acá, y yo le decía, no, o sea, es que si yo me salí, o sea, de allá es porque busco mejores oportunidades. Y bueno, sabemos que en cuestión de delincuencia, pues Monterrey, digo, sí hay, como en todos lados, pero está todavía más tranquilo que México. Y tengo una hija, entonces yo le pensé mucho a eso. Sí, una hija que le mandamos saludos porque va a ver esta entrevista también. Yo tuve el gusto de conocerla, también fue compañera en la facultad de ella. Sí, de repente estaba ahí. Licenciada, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy con usted y le digo, ¿sabe qué? Ahorita nos va a platicar un poco ya de su despacho que ya tiene la licenciada, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo tengo un accidente en el trabajo? ¿Qué es lo que usted me aconseja? Ir y con usted desde un principio o arreglarlo todo por un lado de que ir a primero con los patrones y decir, ¿sabes qué? Dime qué tengo que hacer, porque pues igual como usted dice, a veces el patrón se quiere aprovechar. Entonces usted recibe a la gente desde un principio, desde así como, tengo un accidente, no sé, me corté un dedo, venga usted y me asesora, o ya es cuando ya hay un problema donde no me quieren dar lo que me corresponde, güey. Fíjate que es una pregunta bien importante, bien interesante. En el ámbito ya de litigio, te encuentras mucho que llegan personas y te dicen, es que lo que dices, tuve un accidente y uno que pues era abogado me dijo que me llevaba todo el trámite y me cobró un chorro, ¿no? Hay cosas que las puede hacer el propio trabajador. De inicio, cuando hay un accidente, lo primordial es que acudan al IMSS. Digo, en el entendido de que tengan IMSS, ¿no? Que sí estén registrados en el IMSS. Entonces, por aquí sufre un accidente, lo primero es ir al IMSS. No es al patrón, no es a otro lado, porque al final quien va a certificar que si fue o no fue accidente de trabajo es el IMSS. Y entonces va a ser
el responsable de pagar las prestaciones que le correspondan al trabajador. Entonces, de inicio es eso, o sea, yo tengo un accidente de trabajo, pasa mucho, que luego me han tocado trabajadores que llegan y me dicen, es que ¿sabe qué? El patrón me dijo, no te vayas al IMSS, vete a la particular fulanita de tal. Okay. ¿Cuál es la desventaja de esto? Si yo me voy a un particular, metiendo en un particular, el IMSS se va a deslindar de la responsabilidad. Entonces, al rato, ojalá no, ¿verdad? Pero en un caso donde una persona queda mal, o sea, entonces ahí ¿quién se hace responsable? Pues ya nadie. Entonces es importante que, si yo tengo IMSS, tengo un accidente, inmediatamente corro al IMSS. Independientemente de, pues, de lo que haya en la empresa, de lo que te hayan dicho, es ir al IMSS. Y como patrón, es también importante que sepan, o sea, si hubo un accidente, mándalo al IMSS. A lo mejor sí te puede incrementar tu prima anual de riesgo de trabajo, que es a lo que todos le tienen miedo, a ese pago de prima anual de riesgo de trabajo. Pero si se ponen a pensar un poco más en proteger a su patrimonio, es preferible que aumente eso, aunque le pase algo al trabajador, a lo mejor fallece por fuera y al rato tengan multas y otro tipo de acciones contra ellos. Entonces, también esa parte es mediarnos. A ver, yo patrón, yo ya sé que hubo un accidente, pues ¿sabes qué? Vete al IMSS. ¿Para qué le busco? O sea, no por ahorrarme unos pesos, al rato voy a tener problemas más grandes. Y yo trabajador, pues no porque no me corran o por miedo a que me corran, me voy a otro lado donde al rato ya no se me pueda respetar ni una pensión, a lo mejor, ¿no? Una incapacidad. Entonces mejor vámonos directamente al IMSS, ¿no? Me imagino que pasa igual también con los patrones que dejan a la desidia a veces que no registran al trabajador en el IMSS, ¿verdad? Sí, eso, o sea, eso es bien grave. Común, sí, es súper grave. Fíjate que me ha tocado muchos casos al respecto, donde el patrón dice, no, pues ahí los damos de alta después, ¿no? Ay, por ahorrarnos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo un trabajador, mi trabajador se accidenta y fallece, pero no lo di de alta porque pues, yo dije, la otra semana, hay poquito, ¿no? No lo di de alta. Es más, ni siquiera por eso, no por decir, sino que agarran, y me ha pasado que les piden los documentos a los trabajadores y no los traen. Entonces entran a trabajar y ya, se les olvidan. Entonces, cuando, no, trae tus papeles porque necesitamos registrarte. Y luego el trabajador también por decir, sí, no los registran. Entonces pasa que hay un accidente, fallece el trabajador y entonces ahí no hubo IMSS. Entonces ahí la responsabilidad, ahora sí, recae completamente al patrón. Pues sí. Es una responsabilidad bien grande porque no solamente hablamos de multas en contra de IMSS y demás, sino aparte hay una indemnización que hay que pagar. Y esa indemnización de mínimo son 5,000 días del salario que venía percibiendo. Entonces, un salario promedio, hacíamos la cuenta y estamos hablando más de 1 millón. Entonces dices, bueno, pongamos que era una empresa que apenas estaba iniciando, con 1 millón te la llevas a la quiebra. Obviamente no te da. Exacto. Entonces, a veces como que no dimensionamos la gravedad de no tener a los trabajadores registrados. Y por eso te decía, trabajamos mucho en cursos para las empresas nuevas, porque a veces este tipo de área de la laboral dicen, ay, es que es un gasto. ¿Cómo voy a gastar en un abogado que me haga contratos, no? ¿Cómo voy a gastar que me digan qué tengo que hacer? Pero al final es prevenir este tipo de acciones, porque sí pasa mucho, hay muchos accidentes donde desafortunadamente el trabajador fallece y hay que pagarle, porque ahí ya no hubo IMSS, ya no va a absorber el pago del IMSS, sino va a tener que ser el patrón quien tiene que desembolsar. Si tiene, pues qué bueno, pero ¿y si no? Pues sí. Entonces sí te impacta, ¿no? Entonces te digo, o sea, realmente esta área es de los dos lados, no puedes ver nada más uno, o sea, tienes que ver dónde el trabajador, el trabajador reclama lo que te corresponde y a ti, patrón, pues dale lo que le toca, ¿no? Pues sí. Pasa lo mismo también, digo, se podría sonar difícil que una persona vaya a querer demandar a su patrón si no le está dando la aportación, o bueno, lo del IMSS no se lo está, sí, de la forma correcta. Sí, claro. O sea, es complicado, ¿no? También demandar porque te arriesgas a, pues igualmente a lo mejor vas a perder el trabajo, ¿no? Sí, digo, es lo que decimos a veces por temor, ¿no? Y porque es lo primordial, siempre dicen, o sea, tú demandas, pues ahí nos vemos, ¿no? Pasa eso, y también pasa de que si, por ejemplo, demanda a la persona, tengo entendido que ya como trabajador ya quedas fichado de alguna forma, ¿o no? Legalmente eso no debería existir. O sea, el dichoso buzón laboral, legalmente ese buzón laboral, la verdad es que yo me pregunto, de verdad, se supone que cuando tú demandas, bueno, al menos en nuestro caso, precisamente en eso pensamos, y cuando llegamos a llevar trabajadores, siempre pedimos que se oculten sus datos. Okay. ¿Por qué? Porque se llama que se le pone el índice, ¿no? Entonces ya aparece ahí. Pero al final de todo, pues tú sabes que desafortunadamente la corrupción pues existe, ¿no? Entonces,
de una u otra manera esas listas de las personas que demandan llegan a ciertas empresas, no todas, porque es mentira que ya todas saben que demandaste, no, tampoco es así. O sea, son aquellas empresas, principalmente las empresas grandes, que es así, pues a lo mejor tienen así como que la posibilidad de dar de revisar y investigar y a ver, revísame si no tiene demanda, ¿no? Porque pues también caemos en otra parte de los trabajadores que tienen ya esa mala praxis de estar demandando uno tras otro. Entonces, pero lo hacen empresas grandes. Empresas ya más pequeñas no tienen tan fácil ese acceso deportivo. Al final de todo no es algo que debería existir, ni tampoco es algo sí, porque legal. dice que hay forma de uno mismo también solicitar que se... Sí, que se oculten los datos para que cuando aparezcan en los archivos aparece tu nombre oculto. Entonces, no tan fácil lo saben. O sea, digo, si lo llegan a enterar, pero pues cuando ya andan revisando muy a fondo. Así no, precisamente para tratar de evitar eso y ese conflicto con el trabajador, porque sí se ha dado que quiere el trabajador encontrar otro trabajo y dice, tú tienes una demanda, ¿no? Pues sí. Ahí, ¿cómo se dieron cuenta? No, pues porque ya revisaron, que sí existen las demandas. Entonces, digo, eso no debe ser, pero bueno, es algo con lo que peleamos mucho y que los trabajadores pues sí se llegan a enfrentar. Digo, no siempre, porque no todas las empresas lo hacen, lo acostumbran, pero sí hay una que otra que sí. Dice antes de mejor revisa. Licenciada, ¿qué me puede platicar de los jubilados pensionados? ¿Existe una ley 73 y una 96? 97. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la primera diferencia, los que cotizaron antes del 1 de junio del 97 entran con la ley del 73. Estas personas, la ventaja que tienen es que se van con menos semanas de cotización. Con 500 semanas ya generan el derecho para poderse pensionar. Perfecto. Y con la ley del 97 ya nos piden 1,250 semanas. Son bastantes. Así o sea, es. Muy diferente. Muy diferente. Esa es una. Otra, la administración, antes de la del 97 con la del 73, la lleva a cabo el IMSS. Entonces genera pues unas pensiones un poquito más altas. Con la ley del 97, para que podamos acceder a una pensión, pues considerable, hay que realizar las famosas aportaciones voluntarias que se han hecho como muy comunes, no siempre realizar tus aportaciones voluntarias. ¿Por qué? Porque como ya los administran las AFORES, entonces pues sí es menor rendimiento, la cantidad para que podamos realmente acceder a una pensión pues estable, sí hay que estar aportando. Entonces, la primordial es eso, el tiempo de cotización. O sea, acá hay que trabajar más tiempo, allá todavía con menos. Hay personas que todavía se están pensionando con la del 73, porque si tú cotizaste antes de cuando estaba todavía la del 73, aunque todavía no hayas generado el derecho, tienes la opción de elegir y decir, bueno, me voy con la ley del 73 o me voy con la ley del 97. Obviamente, en su mayoría se van con la del 73 porque es la que te da mejor rendimiento, porque es la que tienes menores requisitos para poder cubrir, para que pues te puedas pensionar. Con la ley del 97 sí lo puedes hacer, pero pues tienes que estar haciendo aportaciones para que realmente sea una pensión considerable. Así es, y obviamente pues tienes que trabajar más tiempo. ¿Usted qué le puede aconsejar a una persona? Porque he escuchado que dicen, a los 60 te puedes pensionar, pero puedes trabajar 5 años y te vas con el 100%. Es que mira, se llama seguro de cesantía, en edad avanzada y vejez. Son dos apartados. El cesantía en edad avanzada quiere decir que es aquel trabajador que tiene 60 años. Entonces, con 60 años se pueden pensionar, pero obviamente, efectivamente, no se van al 100%. Entonces, cuando cumplen los 65, que es un requisito para la pensión de vejez, está en el mismo rubro, pero se divide. Entonces, cuando ya cumplen los 65, te vas al 100%. Entonces, pues si es un trabajador que a lo mejor se encuentra en buenas condiciones de salud y demás, pues sí es recomendable que se espere mejor a los 65, que termine de cumplir, que cumpla con la edad y se pensione por la de vejez. O sea, sí es recomendable en esa parte, pero también se da mucho el caso que ya hay trabajadores que pues el trabajo fue muy pesado, o ya tienen algún problema de salud, entonces ya no quieren esperar. Entonces también es válido porque pues uno no sabe realmente cómo está la situación de la persona, ¿no? Entonces, si ya es una persona que dice, no, pues ya estoy muy cansado, pues dices, bueno, de todos modos tienes acceso pero te vas con menor porcentaje. Entonces, si tienes la posibilidad, espérate a los 65 para que te vayas al 100% con tu pensión. Y si yo decido desde qué edad puedo yo empezar a hacer aportaciones voluntarias. O sea, ya que tú dices dado de alta, tú puedes hacer tus aportaciones. Si tú determinas cuánto es lo que quieres aportar, acudes al IMSS, puedes hacer un convenio y empiezas a hacer tus aportaciones. Entonces, o por medio del mismo patrón. Sí, de hecho hay empresas, bueno, las que yo lo he visto más ha sido las de gobierno, que ya retira las aportaciones. O sea, te quita lo de tu IMSS, lo normal que aportamos, y aparte ya les quita aportación voluntaria y ya el solito las deposita. Pero eso depende de las empresas. O sea, hay empresas que ya lo hacen.
pero no todas. O sea, como no es obligatorio, y porque se supone que es voluntario, entonces pues no lo pueden, así como que, pues como el IMSS, que decir, ¿sabes qué? Te lo retiro o no. O sea, si tú lo quieres, el propio patrón lo puede pagar, te digo, pero hay empresas que ya tienen, o sea, ya desde que entras te dicen, tanto por ciento se da tu ahorro a tu pago voluntario. Pues sí, se acepta si entras. Entonces, cuando es IMSS, o sea, porque ahí existía la confusión, una compañera que mandó un mensaje, porque les habíamos dicho por redes sociales que iba a estar con una persona así como usted, y dije, okay. bueno, ahora una pregunta. Adriana Ramírez dice que si, por ejemplo, ella tiene el Afore, pues bueno, ella ya tiene un contrato con el Afore, entonces le están ahí tomando su dinero, pero ella también, que cuando si la persona no tiene Afore, se va todo directo al IMSS, a una Afore ya que te dan default, por así decirlo, como trabajador. O sea, el Afore debe de tenerlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no lo eliges como de default, se van al siglo XXI. Pero tú lo puedes elegir. O sea, si tú ya tienes, o sea, ya estás cotizando, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo ahora quiero que mi pensión a lo mejor lo administre Profuturo, Invercal. Bueno, todavía es que hay una serie de últimamente hay más de Afores. Entonces, tú tienes el derecho a elegir quién quieres que te administre tus fondos. Entonces, ahí, o sea, aunque hay uno de default, porque tío, si entraron con el 97, es un hecho que haya Afore. Si ya entraron después de la ley de que entró en vigor el 1 de julio del 97, es un hecho que se va a una Afore. Entonces ahí ya no te lo va a administrar el IMSS, o sea, ya no hay opción de que te lo administre el IMSS. Pero lo que sí sé es que se van de default a Banorte siglo XXI. Bueno, hace tiempo estaba haciendo así, creo que todavía, ¿no? Me ha tocado ver algunos que no saben dónde está y ahí aparecen. O sea, esa es la que está como default, ¿verdad? Ándale, sí, pero ya tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta, yo quiero que me administre alguna otra, alguna que pues por ahí ya vi que tiene, o sea, luego te da más ofrecen, rendimiento, cosas así, que te ofrecen algunas otras cosas, pues yo prefiero que me lo administre esta. Y ya imagino que esta también recibe las aportaciones como usted ya menciona. O sea, sí, se le transfieren a ella para que ellos vayan haciendo el financiamiento, que se supone que es lo que hacen ellos para la finalidad de que siga creciendo tu dinero, que tú lo que aportes, pues a pesar de que está ahí guardado, bueno, que se vaya generando más. Ok, perfecto. Bueno, no, pues ya sabe que es pues demasiada información la que tenemos aquí con la licenciada. ¿Qué experiencia le ha tocado, licenciada? Algo, porque como dijimos, bueno, dije al principio que ya usted también anda litigando en otros estados de la República. ¿Qué hay con el sistema? Porque aquí había una forma de actualización ya que se iba a llevar como, ahora sí frente a un juez, me imagino que un tribunal. Ya no iba a ser como aquí en Monterrey las famosas juntas de conciliación que llegas y ya no sabes ni quién es, son un desbarajuste ahí adentro. Entonces, ¿cómo ve esta actualización? ¿La ve favorable? Fíjate que sí, es un cambio bien radical, porque pues también nosotros tuvimos que actualizarnos, nos tuvimos que estar tomando cursos, diplomados con la nueva reforma. Si bien el procedimiento no cambia tanto, en sí lo que va a cambiar van a ser las autoridades, entonces pues hay que actualizarse en todo esto. Yo creo que es un buen cambio porque desafortunadamente al momento, por la parte de la mala fama que tienen ya las juntas, pues sí hay como mucho vicio ahí, entonces sí es importante, o siempre es bueno un cambio. Entonces yo creo que es un punto que nos va a favorecer. Sin embargo, todavía es un punto que estamos, ¿cómo te diré? Como que estamos pisando en tierra floja, porque es algo nuevo. Ahorita, por ejemplo, yo he estado yendo a varios estados, Tijuana, Baja California, Sonora, todavía no entra el nuevo sistema, todavía estamos con el sistema tradicional. Aquí se prevé que se estará entrando aproximadamente a finales de este año, principios del otro año, que retrasó también la pandemia. Sí, la pandemia retrasó la entrada porque se supone que para este año ya tendríamos que tener aquí los tribunales, pero bueno, la pandemia sabes que nos ha traído estragos bastante complicados, entonces yo considero que a lo mejor por el próximo año ya tengamos tribunales acá. Yo creo que siempre un cambio es bueno para todos, entonces es un cambio siempre como que respiras y vamos a iniciar. Se ve bien, ahorita todos los diplomas que tomamos sobre la reforma, platicando con algunos abogados y con gente de la Suprema y todo, y platicábamos y decían pues vamos a dar un cambio, vamos a tratar de que haya menos conflictos. Le metieron un poco más a la mediación, va a haber ya un poquito más en el Centro Federal de Conciliación y Mediación para que tratemos de solucionar antes de llegar a juicio. Digo, aunque en la actualidad tenemos esa etapa, pues la verdad es que es una etapa que como que pasa desapercibida, entonces con esta reforma
sí le van a dar más énfasis a eso. Entonces, puede ser bueno porque al final también es recurso. Es recurso al estar llevando juicios y todo eso. Y a veces son conflictos, me toca ver mucho personales. O sea, que a lo mejor el trabajador llegó tarde y ya el patrón se enojó. Y ya cuando se llevan a un conflicto a juicio, ya ni siquiera es el despido, sino es el problema, el conflicto personal. Entonces, si dices, no, pues necesitan sentarse, ¿no? Tengo un caso en específico ahorita de una persona que trabajó muchos años con una empresa, y ya el señor, pues, le dio la espalda y la encargada la despidió y, bueno, todo un problema ahí. Entonces, ahorita estamos en proceso y decíamos, es que hay que conciliar. Y decía la señora, es que el dueño de la empresa, yo me llevaba muy bien con él. O sea, yo me siento muy triste porque me dio la espalda. Y es que yo quisiera ver lo que me dijera por qué, ¿no? Y no llegó. O sea, no llegó a la conciliación ahorita, porque pues ahorita no es obligatoria. Sí. Entonces dices, hay muchos conflictos que yo creo que si sentamos a las partes los podemos solucionar porque son más personales. Sí. O sea, hubo ahí como que algún problemita. Y entonces con este cambio de la reforma, que ya vamos a tener una etapa específica y que si no vas ahí sí va a haber multas, porque ahora sí va a haber multas si no te presentas a la conciliación. A lo mejor dices, ay, pero pues es una conciliación. Había mucho esa disputa porque decían, ¿cómo te van a obligar a conciliar? Entonces en los diplomados uno de los expositores nos decía, a ver, es que hay algo que no queda claro, la obligación, yo no te estoy obligando a que concilies, te estoy obligando a que vayas. Si concilias o no, no es obligatorio. Simplemente que te presentes, que la agotes la etapa, pero no que llegues a un acuerdo. Sí, pues sí. O sea, porque puede ser que estés ahí, pero pues de plano no hay acuerdo, pues nos continuamos, ¿no? Pero hay obligación, ya va a haber una multa si tu patrón no va, si tu trabajador no vas. Entonces te digo, o sea, hay cosas que tú dices, sí es viable porque puedes arreglar asuntos ahí. Digo, es punto particular, porque sí me ha tocado abogados que dicen, ay, no, pero ¿por qué? O sea, vamos a perder mucho tiempo. Porque sí es cierto, o sea, también es un periodo que dices, bueno, se le va a aumentar al procedimiento, ¿no? Pero sí me ha tocado, no. En mi punto personal, yo considero que sí es bueno la conciliación, porque te digo, sí me ha tocado ver casos que dices, pues nada más es porque se... Sí, pues algo muy sencillo. Así es, y que ahí se puede arreglar. Y es que si concilias, o sea, pues te ahorras mucho tiempo también. También, sí. Puede ser gastos y todo, una moneda al aire. Sí, o sea, realmente, por eso yo sí estoy a favor. Aparte, digo, hasta ahorita en las juntas, yo sí soy de las que está a favor de las conciliaciones, sí trato de conciliar los asuntos, porque aparte de que son muy largos, demasiado largos ahorita con la pandemia más, yo digo, pues ¿para qué hacer? Me ha tocado ver que luego hay cierta presión con el trabajo, y no te arregles, ¿no? Sí. Y yo les digo, yo no conozco sus necesidades, yo no sé si ustedes tienen un problema, si tienen una deuda, si tienen que cumplir, o sea, yo no les puedo decir, ¿sabes qué? No te arregles, o sea, no, porque te pueden dar más. Yo sé que sí, y te lo puedo decir, sabes que sí, te corresponde más o esto. Entonces, desde que llegan conmigo, me gusta ser muy clara en esa parte. ¿Sabes qué? A ver, vamos a hacer cuentas. Por ley te toca esto, porque también me ha tocado que van con personas que a veces o no se dedican a la materia, o pues nomás no la llevan bien, y les hacen una cuenta así de millones, ¿no? Y ya cuando llegan contigo, y le dices, no, pues esto no te toca, porque no estamos en juicio, estamos conciliando. A veces se molestan, a veces los trabajadores se molestan, y ya hay que pues hacerles ver la situación y decir, a ver, es que esto sí aplica, pero en estos casos, esto a lo mejor a ti no es correspondiente. Entonces les hago ver cuánto les corresponde por ley, y les pongo un parámetro que la Junta siempre nos pone, un 70%. La Junta siempre se va al 70%. Dice un maestro, el doctor Servin, siempre dice que parece mercado, ¿no? Porque siempre hay una negociación, y sí, tiene mucha razón. Pero sí es cierto, o sea, entonces yo le pongo un parámetro y le digo, a ver, tienes este parámetro para negociar. Pero si te ofrecen menos, yo no te voy a decir que no los aceptes, porque al final de todo yo no sé cuál es tu necesidad. Mejor tú analízalo, yo te digo, sabes que está muy abajo, esto es lo que te corresponde, pero tú analízalo y tú decides. Entonces trato esa parte porque te digo, sí se da mucho que ya estamos así a punto de conciliar, y tanto de un lado como el otro, ¿no? Cuando he estado como patrones, como trabajadores, y no falta el que, no te arregles, no te conviene, pero también concientizamos el tiempo que tenemos de audiencias. O sea, hay juicios que entraron el año pasado y estamos en audiencia inicial por la suspensión. O sea, casi un año después. Yo tengo una duda, Lick.
una persona, un trabajador, ¿qué derechos pierde al dejar de elaborar, en este caso, pues obviamente no cotiza ante el IMSS? Vamos a decir, no sé, empezado a trabajar, no sé, pues a los 18, que es que por ley ya empiezas a cotizar, o antes, ¿verdad? Trabajas constantemente cierto tiempo, no sé, 15, 20 años después, te sales de trabajar y empiezas a trabajar tú por tu cuenta y ya dejaste de cotizar. ¿En qué te puede afectar cuando buscas, no sé cómo plantearlo? Después quieres tú pensionarte, sí, pero dejaste mucho tiempo de cotizar, no sé si te afecte en parte eso de volver a hacer aportaciones o buscarte un trabajo, que a veces es bien difícil. Ya después de los 50 conseguir trabajo, ya la gente no te contrata. Pero ¿en qué te afecta o te puede afectar en eso? O si tú puedes dar aportaciones para recibir después una pensión. Sí, hay modalidades, hay formas de estar régimen voluntario también, que es donde, por ejemplo, como dicen, ¿no? Yo ya decidí por mi cuenta poner un negocio, pero entonces yo puedo registrarme ante el instituto para seguir haciendo mis aportaciones voluntarias y recuperar esas semanas que coticé. Las semanas cotizadas legalmente no desaparecen, o sea, como que se congelan. Entonces pasaron muchos años de que dejé de cotizar, se van a estar congeladas. Entonces, según el tiempo que haya dejado de cotizar, vuelvo a trabajar y se vuelven a activar. Entonces, si fue poquito, bueno, con 2, 3 meses, 6 meses, sí. Si fue mucho, con 1 año, 2 años. Entonces, va a depender del tiempo que haya dejado de trabajar. Pero esas semanas siempre las voy a tener, no las voy a perder. Entonces, cuando yo vuelva, ya sea que entre a una nueva empresa, se van a volver a activar. A reactivar. Así es, entonces las que yo genere se le van a sumar a esas. O sea, no importa que haya estado con otro patrón diferente en esos años y que ya ahorita tenga otro patrón. Okay. Igual si quiero, bueno, puedo hacer lo que le comentaba, que es lo de las aportaciones voluntarias, el régimen voluntario, que yo voy, me registro y yo pago. Me registro voluntariamente ante el régimen obligatorio, que es pagar igual mis aportaciones para que se generen con esas semanas. ¿Y esas aportaciones son como semanas cotizadas? Sí, claro. Okay. Sí. O sea, usted es como si usted fuera su propio patrón. Usted va, yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio propio, yo quiero darme de alta, régimen voluntario, para seguir aportando. Entonces, ¿y tú eliges qué cantidad? Sí. O sea, obviamente entre más se pague, pues más va a generar que se pueda dar la pensión más alta, porque la pensión se va a calcular con los últimos 5 años de salario. Entonces, entre más alto sea y más tiempo lo esté pagando, pues mayor va a ser la... ¿Y cuando retiras el famoso apoyo de desempleo? Ese apoyo de desempleo es ¿cómo le diré? Es como un engaño. No. Porque mucha gente tiene duda, dice, es que yo no quiero mi apoyo de desempleo porque me quitan semanas. Sí. O mucha gente, o sea, o no sabemos o no saben qué onda con eso. Sí. La ayuda de desempleo tiene esa desventaja. A lo mejor nos puede ayudar al momento, pues obviamente pues nos quedamos sin trabajo, pues estamos con problemas, porque nunca nos quedamos sin trabajo así como avisados, ¿no? Es así como que ya te quedas. Sí. Esa ayuda de desempleo, pues pedimos un préstamo, pero ¿qué va a pasar? Que la van a contabilizar como semanas cotizadas. Entonces, efectivamente, de acuerdo a lo que nos presten, van a ser las semanas cotizadas que nos van a restar. Okay. Entonces, como quien dice ahora, esas semanas que me restaron tengo que volverlas a trabajar para generar. Para volver a llegar a donde me quedé. Así es. Entonces, pasa mucho que hay personas que no conocen eso y cada rato, bueno, ya perdí el trabajo 2, 3 años después y otra vez. Entonces, cada vez están quitándole semanas a las que ya llevan cotizadas. Entonces, realmente la ayuda de desempleo yo nunca la recomiendo, a menos que ustedes de plano digan, no, pues sí la necesito. O que sea muy urgente. Muy urgente. Si no, si pueden solventar sin eso, no la pidan porque les va a quitar semanas. Okay. Yo la verdad ahí sí no me ha tocado ver, pero me comentaron que ya puede hacer un convenio con el IMSS y decir, bueno, ya me la prestaste, ahora te la regreso para que me des mis semanas. Pero bueno, ya sería directamente con el instituto. Okay. Pero les digo así de cajón, de que decir yo la pido y ya, no, porque te quitas semanas, son semanas que tienes que volver a trabajar. Cosa distinta con la ayuda de matrimonio, que esa solamente es una sola vez en la vida, pero bueno, o sea, una sola vez que te casas, pero esa no te quita semanas cotizadas. Entonces, bueno, esa es todavía mejor de... A ver, y ahorita que tocó este tema de cuando te casas, cuando te divorcias, automáticamente ya tienes que ir a dar de baja a tu cónyuge, o qué onda, o sigue teniendo derechos. ¿Qué pasó ahí? Si ya hay una nueva persona, O sea, si no hay, pero pues ya están divorciados legalmente. Pues si ya están divorciados, ya, o sea, con la propia acta se va a dar la baja. Digo, no hay necesidad. Pero si hay una persona nueva,
o sea que bueno, a lo mejor ya se divorciaron y no dieron de baja, sí es importante ir a actualizar los derechohabientes, porque también se da mucho conflicto que llega a fallecer el derechohabiente y los beneficiarios no están actualizados. Entonces, luego paran las pensiones por eso, porque no están actualizados, o ya llegó otra persona que dice, no, pues yo era la nueva esposa o la concubina, pero había registrado a alguien más. Entonces el IMSS va a parar, va a decir, no, pues yo no le pago hasta que me acrediten quién es. Entonces hay que iniciar un proceso ante la Junta Federal de una declaración de beneficiarios para ver quién es la que tiene el derecho. Entonces, en automático, si yo me divorcio, no sé, ya pasó un año de que me divorcié, ¿tengo que hacer el mismo proceso como cuando fui a darla de alta? Lo recomendable sería eso, sabes que ya no es mi beneficiario, a lo mejor, pues si tienen hijos, pues a lo mejor los beneficiarios son los hijos, o sea, tratar de que quede lo más claro posible, porque digo, si pasa que luego el IMSS por no tener actualizados los beneficiarios no los dan, o por ejemplo me tocó ver uno donde ya había fallecido el esposo, no fue la esposa, había fallecido la esposa, entonces después, o sea, falleció antes la beneficiaria que el derechohabiente. Entonces pararon todo, entonces es importante tratar de mantener pues en orden los beneficiarios en el instituto. Entonces lo recomendable es me divorcio y después y hago el proceso de cambio de beneficiarios. Sí, porque supe de alguien de que después de 10 años sigue apareciendo ahí la persona, la ex esposa o cónyuge, sigue apareciendo ahí como que todavía están casados. Bueno, ¿y él se casó después? No tuvo pareja. Digo, porque ya con la de divorcio, obviamente si el IMSS tiene registrado o no tiene registrado al que ya hubo baja, le va a dar el derecho a la persona que haya estado como esposa ante él. Aquí ya entra lo que comentábamos, una declaración de beneficiarios para ver, bueno, a lo mejor hay otra persona, a ver, yo actualizo, esa persona ya no es la esposa, ya ahora soy yo la esposa. Porque igual me tocó un asunto en Pachuca, donde el señor se casó, tenía registrada a la esposa y todo, se divorcia el señor y se casa nuevamente. Cuando la señora nueva esposa va al instituto, pide la pensión, pues le dicen que no porque había otra anterior. Entonces tuvimos que ir a Pachuca a buscar el acta de divorcio. Entonces la anterior era la beneficiaria. Sí, y bien abusada porque la beneficiaria fue y pidió la pensión, se enteró que falleció y fue a pues yo soy la esposa, ¿no? Bueno, pues le dieron la pensión. Entonces, cuando se dan cuenta que le dan la pensión, se la cancelan a la nueva esposa, entonces pues tuvimos que dar la búsqueda, buscar el acta de divorcio, sí. Y ya en juicio presentamos el acta de divorcio, que la señora nunca presentó un acta actualizada, presentó un acta que estaba deshaciendo, muy bien viejita, pero se la admitieron. Presentamos el acta de divorcio, ¿no? Sí, ya estaba y bueno, la aceptaron, presentamos la de divorcio y ya acreditamos que ya estaba divorciada, y ya que la otra pues era la correspondiente, ¿no? También porque no iba a querer en bigamia, decir, bueno, ¿no se divorció o qué? Sí. Y ya la presentamos y ya, bueno, se le dio la otra. Bueno, para que si se divorcian, vayan luego a darla de baja, para que no tengan problemas después. Pero entonces, licenciada, si una persona ya, digo, en su juventud trabajó, no sé, y ya después se vuelve ama de casa, se casa y es ama de casa, ya no vuelve a trabajar, trabajó ciertas semanas, esas semanas no se mueren, o sea, esas semanas igual como quiera, aunque sea una pensión muy pequeña, pero como quieres acreedor a eso. No, tienes que actualizarlas, porque también viene lo de la prescripción. Si estás fuera de tiempo, o sea, ya no tienes derecho de vigencias, tu vigencia ya no está, entonces no vas a poder generar pensión. Puedes pedir devolución, pero para una pensión sí tienes que estar nuevamente activo, o por lo menos que no haya pasado mucho tiempo, para que tú puedas solicitarla. ¿La devolución sería íntegro de lo que ahorraste? Sí, o sea, por ejemplo, ahí lo que se devuelve de inicio, lo que sí es el área de vivienda. Esa sí se tiene que pedir la devolución, porque pues al final si no sacaste casa ni nada, bueno, es un fondo que se fue ahí, ya tú pides tu devolución. Pero digo, para que la puedas generar, sí es importante que estés actualizado, que no haya pasado mucho tiempo de la última vez que cotizaste. Por eso muchas veces pasa que luego hay personas ya mayores que, como comentaba, tiene tiempo que dejaron de trabajar en una empresa, pero buscan a alguien que los dé de alta. Digo, no es lo correcto porque estamos hablando de simulación de actos. Sí. Entonces ahí también entramos en otro conflicto. Estamos simulando actos que a lo mejor el instituto puede considerar, bueno, no a lo mejor, realmente el instituto lo puede considerar como un fraude. Entonces lo preferible es, pues busco un trabajo, me doy de alta o mejor me voy por el régimen voluntario, ¿no? Para que sea pues lo legal, lo verdadero, ¿no? Y ya genero para que pueda yo activar esas semanas y pues tenga yo mi derecho a la pensión. Ya para finalizar casi, licenciada, ¿usted cómo ve el sistema en México, lo que le ha tocado, beneficia más al patrón, al trabajador? ¿Cómo lo ve usted? La verdad,
Yo siempre he sido partidario de la creencia, la ley beneficia infinitamente al trabajador. Sí. Digo, en mi área que estoy como tratando de mediar con las empresas, todo esto, no todos, porque no siempre los trabajadores son malos, ni tampoco todas las empresas son malas. Hay empresas que pues sí respetan y sí todo, pero desafortunadamente luego nos tocan trabajadores que también son conflictivos. Pero es más fácil que el trabajador vaya a la autoridad y diga, ¿sabes qué? A mí me despidieron, es que, ¿sabes qué? A mí me hicieron esto, y que la autoridad le dé la razón al trabajador. A que el patrón diga, ¿sabes qué? Pues es que se fue, es que esto, es que el otro, y el patrón, entonces, ¿sabes qué? Compruébamelo. Entonces, en cuestión de procedimiento, sí hay mucho más beneficio al trabajador que al patrón. Hablando de procedimiento, ya un procedimiento laboral, siempre la ley va más enfocada a la protección del trabajador. Sí, el patrón hay más trabas, hay más dificultades. Digo, eso no quiere decir que no se pueda. Cuando yo inicié, me acuerdo mucho que me decían, es que ¿por qué te gusta laboral? Si una compañera me decía, yo estuve en otra escuela y un maestro me decía, el laboral los patrones nunca ganan, siempre pierden, ¿no? Digo, ya en la realidad, pues sí pasa mucho, está más enfocada, pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda, o sea, si hace las cosas bien desde un inicio, pues también hay defensa, pero te digo, o sea, lo que es cierto es que siempre la ley va a proteger más al trabajador. Digo, y para eso está usted también ayudando a las empresas a decir, ¿sabes qué? Pues estos derechos son del trabajador, aunque a veces ni el trabajador se da cuenta y tiene derechos que lo están beneficiando y no se da cuenta, o sea, así es. Ni siquiera sabe que es por una razón de que ahí está en la ley, vaya. Ándale, sí, por ejemplo, o sea, algo bien burdona, pero me tocó uno que me decía, es que en mi recibo dice que me pagaron algo del domingo, un porcentaje, y yo, pues es la prima dominical, señor. ¿Pero por qué me la pagan? Y yo, pues porque trabajo el domingo. ¿Y eso me toca? No, yo el domingo no trabajé. Dice, sí, también me toca. Sí, o sea, son cositas que a veces no se respetan, pero también mucho depende de que el patrón pues tenga esa disponibilidad, porque sí es cierto, también hay empresas que sí son abusivas, ¿no? Tampoco vamos a decir, no, o sea, sí hay empresas abusivas. Hay empresas que no son abusivas, pero desconocen qué es lo que tienen que hacer, o hasta dónde tienen que dar, o qué es lo que tienen que pagar. Entonces, así me tocado casos donde me dicen, eso me toca, ¿no? Sin problema, lo pago, ¿no? Pero poco me tocaba. Entonces, ese tipo de cosas, pero tío, es tratar de que, pues ahora sí de alinear a las empresas y ir mediando, pues también para que tengan un correcto manejo del personal y que no haya violación de derechos. Yo tengo una última duda. Bueno, tengo más, pero igual a lo mejor después podremos hacer otra segunda parte. Claro que quizás, y si nos invita a su despacho, claro que vamos a grabar para hacerle publicidad al despacho. Sí, claro no sé, es una percepción mía, no sé si de la mayoría de la gente, como que la gente de hoy en día, las nuevas generaciones, son como más, ¿cómo diré la palabra? Más holgazanas, así lo voy a decir literal, porque en serio, o sea, exigen mucho, trabajan poco. A mí me tocó porque yo fui, no fui empresario, pero fui gerente de una empresa, y te das cuenta de que las nuevas generaciones trabajan menos, exigen mucho, se hacen patos, en pocas palabras, y entonces cuando tú les exiges te empiezan a querer demandar, claro, ya te conocen la ley. O a culpar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, uno como representante de la empresa, como gerente, pues obviamente tienes que velar por los intereses del que te está dando de comer, y yo siempre les decía, de que te quedes sin trabajo tú a que me quede sin trabajo yo, pues mejor que te quedes sin trabajo tú. Y entonces se empieza a hacer el conflicto, y es la percepción que yo tengo de los chavos nuevos, son como que un poquito o un mucho más irresponsables, no duran en el trabajo. ¿Eso les afecta? ¿En qué les puede afectar? Ayer que andan brincando de un trabajo a otro, pues. Sí. Ayer estaba... Te iba a decir de un estado a otro. Tranquila. Por eso. De un trabajo a otro. No, sí. Ayer precisamente estaba en Tijuana, fuimos a una audiencia me junté con unos abogados de la Ciudad de México y platicábamos eso. Y yo le decía, es que me sorprende ver de algunas empresas que llevo, pero aquí hay mucha oportunidad de trabajo. Entonces, la gente de aquí, principalmente los jóvenes, ¿qué pasa? Dicen, pues no hay problema, me quedo sin trabajo, le brinco allá. En el estado de Veracruz, principalmente yo me salí precisamente porque casi no había fuente de trabajo. La gente ya pues cuida más el trabajo.
porque sí le piensa quedarse porque es difícil de encontrar en otro lado. Entonces acá yo sí noto mucho eso, de que brincamos de trabajo en trabajo, y más los que son jóvenes. Sí. Digo, no todos, tampoco generalizo, pero sí pasa Pero sí, mucho la eso. mayoría. ¿Qué afecta? Digo, a lo mejor es más que nada como persona. O sea, como persona, el que yo voy a contratar a alguien y yo veo que dice de enero a febrero trabajó en fulanito, de febrero a marzo en otra, entonces yo digo, no tiene estabilidad Es laboral. inestable, sí. Exacto, entonces, ¿cómo puedes aspirar a un trabajo estable si lo primero que van a ver es que tienes un montón de brincadas? Ya dejemos de que demandaron, o sea, olvidándonos de que estuvieron demandando, sino el simple hecho de que no hayan estado estables en un trabajo. Entonces, a mí como empresa, porque también esa parte tratamos de cuidar con las empresas, aparte de lo legal, les hacemos ver, a ver, no te enfoques nada más en, ya lo necesito y jálalo, no, o sea, investígalo un poquito, sin irte al extremo de a ver si demandó y ya porque tiene una demanda ya no, pero sí investígalo, qué tipo de trabajador es conflictivo, es un trabajador que ha brincado de empresa en empresa, habla a la empresa y pregunta cómo salió de la empresa, por lo menos, ¿no? Entonces, sí tratamos esto porque cuando ya es una persona así, es seguro que te va a venir a dar problemas. Sí. Va a ser un trabajador que no te va a durar, un trabajador que a lo mejor tienes 3 muy buenos, pero te va a venir a contaminar a los otros. Entonces, digo, eso es principalmente lo que afecta. Legalmente, pues no hay tanto. Pero aquí más que nada es ya, ¿tú qué quieres? O sea, ¿quieres un trabajo estable? Pues no estés brincando, porque al rato, ¿cuál va a ser tu carta de presentación? O sea, no porque tengas muchos trabajos eres buen trabajador, al contrario. Sí. O sea, entonces estuviste brinca y brinca, quiere decir que no tuviste estabilidad en ninguno. Entonces siempre, eso yo sí lo recomiendo mucho a las empresas, principalmente a los emprendedores y a los pymes, lleven un proceso de selección correcto. O sea, seleccionen bien al trabajador, que sea la persona que ustedes necesitan, que sea especializado en lo que ustedes necesitan, que sea el personal pues que tenga lo mayor posible, que se vea que es un buen trabajador, Leo, porque al rato estos son los que nos van a traer los conflictos, y sí se da mucho eso, y cómo batallamos de verdad con personal así, digo, pero creo que también en parte es que aquí hay mucha oportunidad de trabajo, entonces a veces se les hace muy fácil cambiar. Sí, decir, y me salgo, hombre, para el lunes ya tengo trabajo. Así es, y bueno, en mi caso, afortunadamente, yo alcanzo a percibirlo porque afortunadamente estuve como en otros lados, ¿no? O sea, yo viví donde no tan fácil se encontraba trabajo, y llegas a un lugar donde pues donde sea rápido y solicita acá y solicita allá y dices, pues si no encuentro de uno me voy de otro, pero hay. Entonces, sí notas mucho esa parte a lo mejor de cultura laboral en cada una de las personas, ¿no? Porque vaya así como que lo cuidan un poco más, pero porque no hay, o sea, porque sí le cuesta, y pues, si me corren de aquí a donde me voy, ¿no? Ya que pues se hace más fácil. Aquí por lo general, licenciada, ¿qué demandas le ha tocado más que lleguen los trabajadores a decirle, oye, ocupo que me ayuden en esto? Despidos injustificados, sí, en su mayoría son despidos injustificados, aunque también, digo, en esa parte sí me gusta ver bien, o sea, ver qué es lo que está pasando, porque al final quien da la cara en la autoridad somos nosotros. Entonces luego llegan los patrones y dicen, no, es que no era cierto, le pasó y ya nos sacan todo. Es que por eso pasa, como decía Alberto, a veces él va a dar la cara de la empresa, no, pues mejor yo me quedo con la empresa y tú te corres, ¿no? Sí, pues ver qué realmente qué pasó y saber qué está sucediendo. Ya cuando lleva el rato, ya identificas cuando el trabajador te llega a decir la verdad y cuando te está cuenteando todo eso, ya sabes, o sea, ya empiezas a hablar con ellos y dices, no, aquí hay algo que no me cuadra. Pero si ya lo ves, bueno, está bien, sí, o sea, pasándoles, ¿no? Pero la mayoría son despidos injustificados. De trabajadores son despidos injustificados. Y una mujer yo creo que distingue más eso de decir, me está mintiendo, no me está mintiendo. Ese sexto sentido que no se falla. Es infalible. Licenciada, pues entonces nada más para así decirle a la gente que está en casa, decirle cuáles son los derechos de un trabajador, así en general, nada más 5 derechos que usted me puede decir, sabe que estos derechos tienen como trabajador, muy y que básicos. ellos mismos, sí, que muy básicos, que ellos me digan, pues sí me lo da o no me lo da la empresa, y saber si está a lo mejor trabajando mal y ni siquiera se da cuenta, sí. Pues digo, principales derechos, pago de vacaciones, pago de prima vacacional, bueno, más que nada, disfrute de vacaciones, pago de prima vacacional, el aguinaldo, en el mes de diciembre, desde el 20, mínimo son 15 días, ya quienes dan más, porque hay empresas que dan más también, el derecho a la seguridad social, ese también no es opcional, eso pasa mucho lo que me llega y me dicen, es que yo creí que no me tocaba seguro social, no, o sea, si tú estás sujeto a una relación laboral, no hay más, te toca seguro social. El derecho a seguridad social, pago de horas extras también, o sea, tenemos una jornada laboral máxima que son 8 diurnas, 7:30 mixtas y 7 nocturnas.
Entonces, igual, si trabajo más de esos horarios, mis horas extras tienen que estar pagadas. Luego son algunos de tantos derechos Sí, que claro. tiene, pero de los principales que luego sí se violan bastante. Bueno, licenciada, nada más comentar, ¿dónde está ubicada el despacho? ¿Dónde está usted? Bueno, el despacho se llama Sharsi Corporativo Jurídico y lo tenemos ubicado en Rayón, es Ignacio López Rayón, 250 Interior 10, en Colonia Centro, en Monterrey. Ahí por la Alameda. Por la ¿verdad? Alameda, sí, de hecho estamos como a 2 cuadras de la Alameda y por cerquita. Ok, Sí, bueno, sí, sí. pues aquí van a aparecer como quiera los teléfonos del despacho de la licenciada para que puedan pues hablarle cualquier duda que tengan, acérquense con ella y pues anímense a demandar a veces cuando sufren alguna situación con el patrón, que no les dé miedo. Ya dijo la licenciada que también hay forma de ocultar también los datos, no necesariamente te vas a quedar sin trabajo en un futuro porque demandaste, sino todo lo contrario, le ayudas al sistema para que también cambie ese chip de los patrones y diga, bueno, hay que ponerle de nuestra parte. Y bueno, la licenciada está bien preparada en ese aspecto. Probablemente va a haber una segunda parte y esa segunda parte a lo mejor la vamos a hacer en su despacho para que Claro que conozcan sí, las con todo. instalaciones más adelante. Esperemos que sí, porque la verdad yo tengo muchas dudas. Claro que sí, con Ok. todo gusto nos vemos en Bueno, el pues despacho. muchas gracias por estar aquí viendo este programa. Quedamos pendiente con la segunda parte más adelante. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma.